Hace 2 semanas, mi hijo se mudó a su nueva casa. Decidí llevarles un regalo de inauguración. Pero justo cuando llegué a la puerta, su vecina salió corriendo y gritó: «¡No entre, tengo que decirle algo!». 5 minutos después, la policía llegó. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Soy Rosa. Tengo 65 años. Hoy vine a visitar a mi hijo y a su esposa. Le di unos billetes al chofer, le sonreí agradecida y le pedí que me alcanzara la orquídea blanca que había colocado con cuidado en el asiento trasero. No era solo un regalo de inauguración, era también mi esperanza, un deseo de buenos comienzos para mi hijo Gerardo y su esposa Amalia, después de tantas tormentas. Bajé del auto y respiré hondo. Frente a mí estaba su nueva casa, una vivienda de 2 pisos, pintada en un tono crema suave, con una cerca blanca y un pequeño jardín al frente. Sentí una calidez profunda en el pecho. La maceta en mis manos parecía más pesada, como si contuviera todas mis ilusiones. Estaba a punto de empujar la puerta de madera que aún olía a pintura fresca cuando, desde la casa de enfrente, un hombre mayor, vestido con una ropa de jardinería gastada, corrió hacia mí. Se veía agitado, con el rostro lleno de arrugas marcadas por la preocupación, y el sudor le perlaba la frente a pesar del clima fresco. «Deténgase, señora, no entre ahí». Me sujetó del brazo con una mano áspera y callosa, apretando con fuerza. Me sobresalté. Respiraba entrecortadamente. «No entre, tengo algo urgente que decirle». Me quedé paralizada, sin entender qué estaba pasando, sin siquiera alcanzar a preguntarle quién era, cuando un coche de policía se detuvo silenciosamente frente a la casa. Las luces azul y roja parpadeaban sin sonar la sirena, llenando el ambiente tranquilo con una tensión extraña. 2 agentes altos bajaron del vehículo, con rostros serios. El hombre mayor me soltó enseguida y se volvió hacia ellos, como si acabara de encontrar un salvavidas. Señaló la casa de mi hijo con voz firme. «Ya se los dije, lo juro». Escuché el llanto de un niño desde ahí adentro. Uno de los policías se acercó a mí, observándome con atención. «Señora, ¿usted es familiar del dueño de esta casa?». Asentí confundida, con el corazón latiendo de manera inquieta. ¿Qué demonios estaba pasando? El vecino enseguida se volvió hacia mí, aún alterado. «Soy Ernesto, vecino de Gerardo y su esposa. Estos días he escuchado el llanto de un niño, suave pero constante, que viene de su casa, pero sé perfectamente que ahí no hay niños. Me dije que quizá era mi imaginación, que ya estoy viejo y oigo cosas. Pero esta mañana el llanto era desgarrador. No pude ignorarlo más. Fui a tocar el timbre, golpeé la puerta varias veces, pero nadie respondió. Temí que algo malo hubiera pasado, por eso llamé a la policía. Cada palabra de Ernesto me helaba más por dentro. Negué con la cabeza, tratando de calmarlo y quizás de calmarme a mí misma. Sonreí débilmente. Seguro escuchó mal. Tal vez era la televisión o algún gato callejero en el jardín. Mi hijo y su esposa no tienen niños pequeños. Dije la última frase con firmeza, como una verdad indiscutible, porque más que nadie sabía el dolor que habían sufrido. Pero justo en ese momento, un sonido lastimero rompió todos mis intentos de justificar. Un llanto ahogado, débil pero dolido, resonó desde dentro de la casa. No era fuerte, pero en la quietud de la mañana se escuchó nítido, como una aguja helada clavándose directo en mi pecho. No era la televisión, tampoco un gato. Era, sin duda, el llanto de un niño. Me quedé inmóvil. Sentí que la sangre dejaba de correr por mis venas. La espalda se me enfrió y la maceta en mis manos pesó como una piedra. Los 2 policías no perdieron ni un segundo. Se comunicaron rápidamente por radio y uno de ellos fue directo hacia la puerta principal. Levantó la mano y golpeó con los nudillos sobre la madera. El sonido seco retumbó en el aire. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». El silencio fue la única respuesta. «¡Policía! ¡Abran de inmediato!», repitió, con una voz más fuerte y firme. Aún no hubo respuesta, solo los sollozos, más bajos ahora, entrecortados y llenos de miedo.
Tras varios intentos fallidos de llamar, el oficial al mando hizo una señal. El otro sacó de la patrulla una herramienta para forzar cerraduras. Un chasquido seco resonó en el aire. El pestillo se partió. La puerta se abrió de golpe. Uno de los policías desenfundó su arma y entró con cautela, mientras el otro se quedaba de guardia en la entrada. Ernesto y yo nos quedamos paralizados, conteniendo la respiración. Cada segundo pasaba lento, como un siglo. Mi mente estaba en blanco, solo podía oír el golpeteo frenético de mi corazón dentro del pecho. Y entonces, unos segundos después, una voz gritó desde lo más profundo de la casa. «El llanto viene del sótano». El sótano. Esas dos palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Mis manos se aflojaron. La maceta con las orquídeas blancas se me escapó y cayó al suelo de cemento con un estrépito que se hizo añicos. La tierra se esparció por todas partes. Los pétalos blancos, antes puros, quedaron sucios y aplastados. El símbolo de mi esperanza y de un nuevo comienzo no era más que ruinas. Ese sonido quebrado pareció derrumbar un muro dentro de mi mente, arrastrándome fuera de aquella realidad aterradora y hundiéndome en un rincón lejano de mis recuerdos. Un lugar donde la imagen de Amalia, mi nuera, aparecía nítida y dulce como un sueño. Yo era viuda y sola me esforzaba por criar a Gerardo, mi único hijo, hasta hacerlo un hombre. Mi vida transcurría así, callada y un poco solitaria, hasta el día en que él me la presentó. Recuerdo perfectamente aquella tarde. La muchacha se escondía tímidamente detrás de Gerardo, su cabello negro caía sobre los hombros, sus ojos grandes y claros como un lago en otoño, con un toque de timidez pero llenos de calidez. Y luego sonrió, una sonrisa capaz de disipar cualquier tristeza. En ese instante supe que la querría como a una hija. Dio un paso al frente, juntó las manos con respeto sobre el pecho y dijo con voz suave y sincera: «Buenas tardes, mamá». Esa palabra, mamá, tan dulce y sentida, llenó el vacío que había habitado en mí durante tantos años. Desde entonces, mi casa volvió a tener risas, comidas preparadas con esmero y una hija más a quien cuidar y querer. Su boda se celebró un día de otoño, bajo un sol dorado como la miel. En el momento de entregar el ajuar, tomé su pequeña mano y deslicé en ella el brazalete de jade que había sido de mi madre, de un verde puro y fresco. La miré a los ojos y le dije: «Desde hoy, no solo eres la esposa de Gerardo, también eres mi hija». Amalia no respondió, solo me abrazó. Su frágil cuerpo temblaba y sentí sus lágrimas calientes empapando mi hombro. Un año después, durante una cena familiar, Gerardo sonreía de forma misteriosa. Me entregó una cajita con un lazo. La abrí con curiosidad, y lo que había dentro me dejó sin palabras. Unos diminutos zapatitos tejidos de lana blanca, adornados con un lazo azul. Al alzar la vista, vi a mis dos hijos mirándome con esperanza. Amalia asintió suavemente, colocando una mano sobre su vientre con ternura. En ese momento, rompí a llorar. No de tristeza, sino de felicidad. Una felicidad que había esperado toda una vida. Los meses siguientes fueron los más felices. Saqué mis ovillos de lana viejos y empecé a tejer, puntada a puntada, pequeños suéteres, gorros y guantecitos para mi futuro nieto. Amalia venía a menudo. Se acurrucaba en mi regazo, acariciaba su vientre ya redondo y reía diciendo: «Mamá, volvió a patear. Seguro que será un travieso». Juntas pintamos la vieja habitación, colgamos nubes blancas y estrellitas brillantes, preparando todo para recibir a nuestro pequeño ángel. Pero el día en que ese ángel llegó al mundo fue también el día en que se abrieron las puertas del infierno. Gerardo y yo esperábamos en las frías sillas metálicas frente a la sala de partos, mientras el tiempo se arrastraba, pesado como el plomo. El tic-tac del reloj en la pared se volvió el sonido más torturante de todos. Las enfermeras y los médicos entraban y salían sin cesar, con los rostros tensos, sin que nadie dijera una sola palabra. Mi instinto de madre me decía que algo andaba muy mal. Finalmente, después de unas horas que parecían eternas, un médico mayor salió. Su rostro reflejaba un cansancio profundo. Nos miró con ojos llenos de compasión y dijo que Amalia había sufrido una hemorragia muy grave.
Habían luchado con todas sus fuerzas para salvar a las dos, y lo habían logrado. Pero, para salvar su vida, tuvimos que extirparle el útero. Lo siento mucho. Su voz se volvió grave. Ella no podrá volver a quedar embarazada. Cada palabra fue como un golpe invisible que destrozó el mundo que acabábamos de construir. Miré a mi lado. Gerardo se había desplomado en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos, su cuerpo temblando entre sollozos mudos. Sentí que una mano de hierro me oprimía el pecho. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Cuando nos permitieron entrar, Amalia yacía en la cama, pálida y débil. Miraba fijamente al techo con ojos vacíos. Pero entonces, cuando la enfermera colocó a la pequeña Gloria, enrojecida y envuelta en una manta blanca, en sus brazos, ocurrió un milagro. El rostro de Amalia se iluminó. La desesperación desapareció, reemplazada por un amor inmenso. Temblando, acarició la mejilla de su hija, se inclinó y besó su frente, susurrando una promesa sagrada. «Eres el único milagro de mamá, Gloria». Desde aquel día, Amalia dedicó toda su vida a Gloria. Su mundo se redujo al pequeño cuerpo de su hija. La cuidaba con una devoción casi obsesiva. Cada respiración, cada movimiento de la niña la hacía sobresaltarse. Casi nunca se separaba de ella. Hacía todo con sus propias manos. Alimentarla, bañarla, cantarle para dormir. Yo solía visitarla seguido, cocinaba platos nutritivos para mi nuera y la ayudaba a cuidar a la bebé. Ver a Gloria crecer día a día, regordeta, hermosa, con sus mejillas redondas y su sonrisa radiante, me traía consuelo. Pensé que, aunque el precio había sido demasiado alto, el milagro llamado Gloria bastaría para sanar todas las heridas, que a partir de entonces nuestra familia viviría en paz. Pero esa paz que creía haber recuperado era frágil como la niebla al amanecer, y se desvaneció en cuanto la tragedia volvió a aparecer. Era una tarde de sábado. Yo estaba en la cocina amasando pan cuando sonó el teléfono. Al ver el nombre de Gerardo, sonreí, pensando en bromear con él y preguntarle si quería venir por un pedazo. Pero el sonido al otro lado de la línea hizo que mi mundo se derrumbara. No era su voz habitual, sino un sollozo entrecortado, desesperado. «Mamá, mamá», me llamó, con la voz rota. «Gloria, la niña». Solo esas palabras bastaron para que el suelo se moviera bajo mis pies. No pregunté nada más, solo tomé mi abrigo y salí corriendo. Durante todo el camino al hospital, en mi cabeza solo resonaban los sollozos de mi hijo. Los encontré en la sala de espera, afuera de urgencias. Gerardo estaba encorvado, con la cara entre las manos, los hombros temblando sin cesar. Y Amalia estaba inmóvil a su lado, sentada derecha, las manos sobre el regazo. Llevaba un vestido blanco impecable, ahora manchado de rojo, como una flor siniestra floreciendo sobre la nieve. Sus ojos estaban fijos en la puerta del quirófano, vacíos, sin alma. No lloraba, no hablaba, como si alguien le hubiera arrancado el espíritu del cuerpo. Gerardo levantó la cabeza, sus ojos hinchados y rojos me miraban llenos de culpa. Entre sollozos, con palabras entrecortadas, empezó a contarme. Cuando la familia estaba paseando por el parque, Gloria vio un camión de helados colorido al otro lado de la calle y gritó emocionada que quería uno. En el instante en que Amalia se dio la vuelta para buscar la cartera, solo un breve instante, como un parpadeo, la pequeña mano de Gloria se soltó de la de su madre. La niña corrió hacia la calle, aún con la sonrisa en los labios. Un camión grande no alcanzó a frenar a tiempo. Todo pasó demasiado rápido, demasiado cruel, arrebatándonos al pequeño ángel de nuestra familia. En el funeral, Amalia no lloró. Entre los sollozos ahogados de los familiares, ella solo se quedó quieta junto al pequeño ataúd blanco, como una estatua tallada en hielo. Su mirada ya no se posaba en nada, perdida en un lugar donde solo existían ella y un dolor imposible de nombrar. Los días siguientes se encerró en el cuarto de Gloria. La habitación que alguna vez decoramos con alegría se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Se quedaba sentada en el suelo, abrazando el osito de peluche desgastado de la niña, sin comer, sin beber, sin pronunciar palabra.
Gerardo tuvo que volver al trabajo después de una semana. Lo hizo con el corazón hecho pedazos y un miedo constante. Temiendo que su esposa hiciera algo terrible estando sola, empaqué algo de ropa y me mudé con ellos. Cocinaba sopa, la llevaba a su cuarto y con paciencia le daba de comer cucharada a cucharada, como si fuera una niña pequeña. Cada noche escuchaba sus sollozos ahogados, un sonido que rompía el alma y salía desde detrás de la puerta. Entraba, la abrazaba, dejaba que llorara sobre mi hombro, pero no decía nada. Solo las lágrimas calientes seguían cayendo en silencio. Aproximadamente un mes después, cuando el dolor parecía haberse calmado un poco, empecé a notar señales extrañas. Un día, mientras limpiaba la casa, vi en el cesto de basura un recibo de una tienda de ropa infantil. Un vestido de princesa rosa, talla para una niña de 5 años. Sentí un nudo en el pecho. Gloria murió antes de cumplir los 4. Cuando le pregunté, Amalia bajó la cabeza y murmuró que lo había comprado para donarlo a un orfanato. Su explicación sonaba razonable, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Hasta que un día, la vecina tocó el timbre. Su rostro mostraba incomodidad y miedo. Se quejó de que Amalia se quedaba parada junto a la cerca mirando fijamente a su nieta mientras jugaba en el patio. La mirada de esa chica, dijo, tenía algo intenso, una mezcla de hambre y tristeza, y me asustó. Amalia se apresuró a disculparse, diciendo que solo extrañaba demasiado a Gloria. Tuve que hablar con cuidado con la vecina para que no le diera más importancia al asunto. Pero la tensión llegó a su punto máximo una noche tarde. Al pasar frente al cuarto de Gloria, vi que la puerta estaba entreabierta y una débil luz salía de dentro. Miré con curiosidad y lo que vi me heló la sangre. Amalia estaba sentada en la mecedora que Gerardo le había comprado para dormir a la niña. Sus brazos se movían suavemente, acunando el vacío frente a su pecho. Y sus labios estaba cantando. Una canción de cuna, la misma que solía entonar para Gloria cada noche. Esa melodía familiar, resonando ahora en una habitación vacía, sonaba como un eco fantasmal, triste y escalofriante. Esa noche no pude dormir. El miedo me oprimía el corazón. Al amanecer llamé a Gerardo y le conté todo. Al principio lo desestimó. Dijo que yo me preocupaba demasiado, que Amalia solo estaba viviendo su duelo a su manera. Pero cuando mencioné la canción de cuna en el cuarto vacío, se quedó en silencio largo rato al otro lado de la línea. Contuve el llanto. Mi voz temblaba. Hijo, tenemos que llevarla a ver a un psicólogo. Temo que no pueda soportarlo más. Al principio, Amalia reaccionó con furia. Gritó, diciendo que creíamos que estaba loca. Pero al final, ante las súplicas de Gerardo y mías, ella aceptó ir a terapia. Los meses siguientes fueron realmente un milagro. Amalia empezó a verse más animada. Salía de su habitación, limpiaba la casa, cocinaba cosas deliciosas. Incluso hubo un día en que me invitó a ir de compras y me escogió con sus propias manos una bufanda nueva. Me emocioné hasta las lágrimas, agradeciendo en silencio al cielo por devolverme a la nuera dulce que alguna vez tuve. Creí de verdad que, por fin, había sido lo suficientemente fuerte como para salir del abismo. Al verla estable, decidí regresar a mi casa para devolverle su espacio privado como pareja. Antes de irme, la abracé fuerte y le dije, si pasa algo, llámame enseguida. Ella sonrió, una sonrisa verdadera después de tantos días, y asintió. Un mes después, Gerardo me llamó por teléfono. Esta vez, su voz al otro lado de la línea no era de llanto, sino de alegría y entusiasmo. Mamá, nos mudamos hace 2 semanas. Encontramos un lugar en las afueras muy tranquilo. Amalia dice que el aire fresco de allá la hace sentir mejor. Al escuchar eso, mi corazón se llenó de esperanza. Un nuevo comienzo. Un nuevo hogar para dejar atrás los recuerdos dolorosos. Me alegré tanto por ellos que decidí darles una sorpresa. Fui a comprar una maceta con orquídeas blancas, la flor favorita de Amalia, y la empaqué con cuidado para llevarla como regalo de inauguración. No sabía que aquella sorpresa que quería darles, esa maceta llena de esperanza, sería lo que me empujaría a atravesar la puerta de un infierno que jamás habría podido imaginar. Señora, ¿está bien? Una voz preocupada me sacó del abismo de los recuerdos.
Parpadeé y la imagen trágica de Gloria se desvaneció, dejando solo los restos rotos en el suelo y los pétalos marchitos de las orquídeas bajo mis pies. Un joven policía estaba arrodillado a mi lado. Su mano sostenía con cuidado mi hombro. ¿Puede levantarse? Me ayudó a ponerme de pie. Sentía las piernas tan débiles como si no tuvieran huesos. El cuerpo me temblaba. Tuve que apoyarme en la barandilla para mantener el equilibrio. Todos los sonidos alrededor parecían ahogados. Mi mirada estaba fija en un solo punto. La puerta del sótano, abierta de par en par como una boca negra, dispuesta a tragarse todo. En ese momento, el otro agente subió desde el sótano. Cada paso suyo sobre los escalones de madera resonaba con un peso triste, denso, y entonces apareció por completo a la luz. En sus brazos llevaba a una niña pequeña. La niña vestía un camisón rosado descolorido y viejo, los pies descalzos llenos de polvo. Su cabello castaño, enmarañado y pegado, le cubría casi todo el rostro. No lloraba, no gritaba, solo temblaba sin control en los brazos del policía. Sus ojos estaban muy abiertos, desorbitados y vacíos, mirando al frente sin ver, como si hubiese presenciado algo tan espantoso que ya no podía reaccionar. En una mano apretaba un conejo de peluche desgastado, con una oreja rota, como si fuera el único salvavidas que le quedaba en el mundo. Una agente recién llegada se acercó rápidamente y cubrió el frágil cuerpecito de la niña con una manta ligera. Ella se volvió hacia mí, su voz intentando mantener la calma profesional, aunque pude notar el temblor detrás de las palabras. Señora, ¿reconoce a esta niña? Me quedé mirando el rostro sucio de la pequeña, sus ojos grandes, la frente ancha, la barbilla menuda. Busqué alguna facción familiar, una chispa de esperanza que diera una explicación lógica a todo aquello. Pero no, ese rostro me era completamente desconocido. Negué con la cabeza sin pensar, la garganta seca, incapaz de pronunciar palabra. Entonces, ¿sabe por qué esta niña estaba en la casa de su hijo y su nuera? Continuó la agente. Esa pregunta fue como una cuchillada directa al corazón. ¿Qué podía responder? No sabía nada. Solo pude quedarme ahí, en silencio, sintiéndome impotente y culpable sin razón. En ese momento, una ambulancia y otro coche de policía se detuvieron frente al portón, rompiendo el silencio pesado. El oficial al mando hizo una señal a su equipo para que continuaran registrando toda la casa. Minutos después, otra voz resonó desde el sótano, firme y fría, informando a su superior. Señor, aquí abajo hay un colchón delgado sobre el suelo de cemento, algunas prendas de ropa infantil, varias cajas de comida enlatada y botellas de agua. También hay una basinica de plástico. Todo indica que alguien ha estado viviendo aquí por bastante tiempo. Cada palabra que decía era como un golpe invisible directo a mi cabeza. Esas frases, unidas, dibujaban una imagen aterradora de encierro, de una vida privada de la luz del sol. Esto no era un accidente. Era algo planeado con intención. La agente intentó hablar con la niña, con una voz tan suave como pudo. ¿Cómo te llamas? No tengas miedo, te vamos a ayudar. Pero la pequeña solo negó con fuerza, escondiendo su rostro bajo la manta, encogida como un animalito herido. Decidieron llevarla al hospital de inmediato para revisar su salud y tranquilizarla. La ambulancia se alejó despacio, llevándose el terrible secreto recién descubierto fuera de aquella calle tranquila. Yo me quedé inmóvil, mirando el vehículo hasta que desapareció tras la curva. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Temblando, saqué el teléfono de mi bolso y con dedos entumecidos marqué el número de Gerardo. El tono de llamada sonó, cada pitido largo y lento, devorando la última chispa de esperanza que me quedaba. El número que usted ha marcado no se encuentra disponible. La voz fría del buzón cortó cualquier intento. Mi corazón se hundió. Quizá estaba en una reunión, me dije, tratando de tranquilizarme, mientras marcaba el número de Amalia. Sonó una vez, 2 veces, 3. El timbre seguía insistente, prolongado y desesperado, perforando el silencio de la tarde.
Contuve el aliento, rezando para que contestara, para que me diera una explicación, aunque fuera absurda. Pero tras varios tonos, el teléfono se apagó. Nadie respondió. El silencio desde ambos lados de la línea se volvió insoportable, y una sensación de terror me fue envolviendo el pecho, apretando mi corazón con fuerza. ¿Dónde estaban? ¿Por qué ninguno contestaba justo ahora? ¿Y la niña encerrada en el sótano? ¿Quién era en realidad? El oficial al mando se acercó a mí y al señor Ernesto. Su rostro ya no mostraba sorpresa, sino la seriedad de alguien que teme lo peor. Con voz grave y firme dijo: «Señora, señor, necesitamos tomar sus primeras declaraciones. Por favor, siéntense un momento aquí», señaló el banco de madera del porche, el mismo donde yo había imaginado a Gerardo y Amalia leyendo juntos. Caminé tambaleándome y me dejé caer en el asiento. Sentía como si toda mi energía se hubiera drenado, dejándome vacía. El señor Ernesto se sentó a mi lado, con sus manos ásperas de jardinero entrelazadas sobre las rodillas. El banco crujía levemente, con un sonido triste y melancólico. Un joven policía sacó una libreta y un bolígrafo, se sentó frente a nosotros y comenzó a interrogar al señor Ernesto primero. ¿Podría contarnos con detalle lo que ha visto y escuchado estos últimos días, señor? El hombre carraspeó, su mirada perdida en la puerta abierta de la casa, como si intentara unir piezas de un rompecabezas extraño. Todo comenzó hace poco más de una semana, justo después de que el matrimonio de Gerardo se mudó. Cada noche, joven, sin falta. A eso de las 10, cuando todo el vecindario ya estaba en silencio, yo escuchaba un canto de cuna suave que venía de esa casa de al lado. ¿Un canto de cuna?, repitió el policía mientras escribía sin parar. Sí, una canción de cuna muy familiar. Sentí que el corazón se me detenía un instante. Él continuó. Era una voz de mujer, muy baja, apenas un susurro, pero como las noches aquí son tan tranquilas, se oía clarito. La melodía se repetía una y otra vez. Pero lo extraño era que, a veces, entre la canción, se escuchaba el llanto ahogado de un niño. Un llanto contenido que enseguida era acallado, como si alguien tuviera miedo de que lo oyeran desde afuera. Se me hizo un nudo en la garganta. La canción de cuna conocida. El llanto silenciado. En mi mente empezó a sonar la melodía que Amalia le cantaba a Gloria incontables veces. Una melodía tierna, llena de amor, que ahora, en boca de don Ernesto, se había convertido en un sonido siniestro y perturbador. Hace unos días, siguió él, sacándome de mis pensamientos, vi al joven Gerardo llegar a casa. Cuando salió al jardín a regar las macetas nuevas, me acerqué a saludarlo. Le pregunté directo: ¿tienen visita? ¿Un niño quizá? Él sonrió, una sonrisa cansada, pero sin darle importancia. Me dijo: «Claro que no, don. Seguro oyó mal la tele de algún vecino. Nosotros no tenemos hijos». Lo dijo tan convencido que preferí callar. Pensé que tal vez ya estoy viejo y oigo cosas que no son. Al oír eso, me invadió una mezcla de tristeza y desilusión. Gerardo, mi hijo, había sido advertido, pero lo desestimó. Estaba tan absorto en su trabajo, en sus propios problemas, que no se dio cuenta del torbellino que se gestaba dentro de su propio hogar. Pero esta mañana ya no hubo lugar para dudas. La voz de don Ernesto se volvió firme, sus ojos reflejaban determinación. Estaba podando mis rosales cuando escuché un grito desgarrador. Era la voz de un niño, clara y desesperada. Gritó: «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Solo 2 palabras, y enseguida se hizo silencio, como si alguien le hubiera tapado la boca. Fue en ese momento que supe que no podía seguir esperando. El joven policía levantó la mirada de su cuaderno. Antes de eso, además del canto y el llanto, ¿notó algo más extraño? Don Ernesto asintió, pensativo. Sí, la semana pasada también se escuchó un grito, pero era de adulto, la voz de Amalia. Un grito agudo, lleno de miedo. Me preocupé. Pensé que discutían o que había un ladrón, así que pedí a un agente que patrulla por aquí que se acercara a revisar. Contuve la respiración. Ella misma abrió la puerta, contó él.
Parecía tranquila, incluso sonrió y dijo: «Ay, perdón por asustarlo, don. Vi una cucaracha enorme y me puse a gritar». Lo dijo muy natural, pero hubo algo raro. Se quedó parada justo en el umbral, solo entreabrió la puerta sin dejar que nadie viera el interior. Como no había señales de problema, el agente se fue. El testimonio de don Ernesto terminó. Recordé que Amalia siempre había tenido pavor a los insectos. Su explicación sonaba perfecta. Pero ahora, en este contexto, esa perfección era lo más inquietante. Era una mentira cuidadosamente planeada. Don Ernesto me miró. Sus ojos ya no mostraban susto, sino lástima, comprensión y una convicción inamovible. Habló en voz baja, pero lo suficiente para que el policía y yo lo oyéramos. «Yo sé que algo muy raro pasa en esa casa, señora. El presentimiento de un viejo nunca se equivoca». El oficial al mando le agradeció con cortesía y le permitió retirarse. Él asintió, me lanzó una mirada llena de compasión y cruzó la calle lentamente, con paso pesado. La pequeña calle volvió a sumirse en un silencio aterrador. Solo quedábamos yo, algunos policías que seguían registrando el lugar y una verdad horrible que aún se escondía detrás de un velo de misterio. Me senté sola en el columpio. Se balanceaba suavemente con el viento, emitiendo un crujido triste y lastimero, como el suspiro de la propia casa. Cada detalle del relato del señor Ernesto se clavaba en mi mente como fragmentos de vidrio, afilados y dolorosos. La canción de cuna, el llanto acallado, la mentira sobre la cucaracha y el grito desesperado pidiendo ayuda. Todo se mezclaba en un torbellino caótico que destrozaba cualquier fe, cualquier esperanza que había intentado mantener. Creí que Amalia lo había superado, pero quizás nunca logró escapar realmente del fantasma del pasado. Solo nos estaba arrastrando más profundo hacia él. En ese momento, el joven policía que había acompañado a la niña hasta la ambulancia regresó. Caminaba rápido, con pasos largos y decididos, el rostro mucho más serio que antes. No dijo nada. Fue directo hacia el oficial al mando que estaba cerca de la puerta y le mostró algo en la pantalla de su tableta. El comandante entrecerró los ojos, observó con atención. Noté un pequeño tic en su rostro antes de que levantara la vista y me mirara directamente. Su mirada ya no era profesional ni distante, sino una mezcla extraña de determinación, compasión y algo que se parecía a una advertencia. No dijo una palabra, solo hizo un gesto con la cabeza para que el joven policía hablara conmigo. El agente se acercó a mí, y cada paso suyo se sentía como si aplastara mi pecho. Se detuvo frente a mí, respiró hondo, buscando valor. Su voz tembló un poco, como si eligiera con cuidado las palabras menos crueles posibles. «Señora, acabamos de comparar la información del hospital». Hizo una pausa. «La niña encontrada en el sótano coincide con un reporte de una menor desaparecida». Mis oídos zumbaban. Todo sonido alrededor se desvaneció. Solo escuchaba el golpeteo frenético de mi corazón. ¿Desaparecida? Él continuó, y esta vez cada palabra sonó nítida, pesada, como martillazos sobre mi alma destrozada. La niña se llama Elisa Rojas. Tiene 5 años. El reporte de desaparición fue registrado hace exactamente 2 semanas, en el Parque Central de la ciudad. 2 semanas. Ese número se me clavó como una espina. 2 semanas. Exactamente el tiempo desde que Gerardo me contó, feliz, que se habían mudado a esta casa. Exactamente el tiempo en que yo, ingenuamente, creí que estaban comenzando una nueva vida. Pero ese nuevo comienzo se había construido sobre el final de otra familia. El joven policía pareció leer el horror en mis ojos. Preguntó con cautela, intentando mantener la objetividad en su voz. «Señora, ¿es cierto que su hijo y su nuera se mudaron aquí alrededor de esa fecha?» No pude responder. Sentía la garganta cerrada, como si alguien me la apretara. Solo pude asentir débilmente, un movimiento casi imperceptible, pero tan pesado como una confesión. «Hemos contactado a los padres biológicos de la niña Elisa», añadió con un tono compasivo al ver mi estado. «Van camino al hospital. Han buscado a su hija sin descanso durante 2 semanas».
estaban al borde de la locura. Cada palabra suya pintaba con más fuerza el cuadro trágico de otra familia. Una familia que no conocía, pero cuyo destino ahora estaba entrelazado con el mío por un hilo de culpa y horror. Tras un silencio sepulcral, la voz del joven policía se volvió firme, solemne, cargada con todo el peso de la ley. Señora, con las pruebas encontradas en la escena y las declaraciones de los testigos, tenemos suficientes motivos para emitir una orden de arresto contra la señora Amalia Vega por el delito de secuestro de menores. Su hijo, el señor Gerardo Torres, también será citado a declarar en calidad de persona involucrada, posiblemente como cómplice. Esa frase cayó como un rayo, rasgando el cielo ya gris que pesaba sobre mi cabeza. Arrestar a Amalia, investigar a Gerardo, cómplice. Esas palabras eran como dagas envenenadas clavándose en mi corazón. Mis piernas se aflojaron. Ya no pude mantenerme sentada en la mecedora. Todo mi cuerpo se desplomó, cayendo sobre los escalones fríos de piedra. El mundo a mi alrededor comenzó a girar, a tambalearse. Amalia, mi nuera dulce y amable, la muchacha que tanto quise, una secuestradora. Gerardo, mi único hijo, al que dediqué toda mi vida para criarlo y protegerlo. ¿Un cómplice? Number. No podía ser. Un no mudo gritaba dentro de mi mente. Tenía que haber un error terrible, una coincidencia cruel. Mi nuera solo era una madre desesperada. No podía haber hecho algo tan monstruoso. Mi hijo solo era un esposo distraído, no un criminal. Pero el llanto débil de una niña era real. El cuarto secreto bajo el sótano era real. El testimonio del señor Ernesto era real. Y la pequeña Elisa Rojas desaparecida también era real. Ya no sabía en qué creer. El atardecer comenzaba a caer, tiñendo todo el barrio de un tono naranja triste y apagado. Seguía sentada en los escalones helados, encogida dentro de mi abrigo fino. Y entonces, en medio de ese silencio aterrador, se escuchó un motor familiar. Un sedán plateado dobló lentamente por la esquina. Sus faros dibujaron una franja de luz sobre la cerca blanca. Era el coche de Amalia. Mi corazón empezó a latir con fuerza, tan fuerte que podía oírlo retumbar en mis oídos. Quise levantarme, correr, hacer algo, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Solo pude quedarme ahí, inmóvil, mirando cómo el auto se detenía junto al costado de la casa. La puerta se abrió. Amalia bajó. Parecía completamente normal. Llevaba el cabello recogido, un suéter color crema y unos jeans. En los labios aún tenía una sonrisa cansada después de un día fuera. Se estiró y luego abrió la cajuela, sacando 2 bolsas grandes. Una llena de víveres del supermercado. Pude ver los tallos de cebolla y unos tomates asomando. La otra provenía de una tienda de juguetes infantiles. El logo de una jirafa sonriente impreso en la bolsa me apretó el corazón. Acababa de comprar comida para la cena y un nuevo regalo. Justo cuando giró para dirigirse a la puerta, 2 policías salieron de las sombras del porche y le bloquearon el paso. «¿Señora Amalia Vega?» La voz del oficial era grave y firme. La sonrisa de Amalia se congeló. Parpadeó. Miró a los 2 hombres uniformados y luego lanzó una mirada rápida hacia mí, que seguía petrificada en los escalones. Su mirada estaba llena de desconcierto y miedo. «Sí, soy yo. ¿Pasa algo?» El policía no respondió de inmediato. Solo levantó un papel frente a ella. «Está detenida por sospecha de secuestro de menores». ¡Crash! Las 2 bolsas cayeron al suelo. La caja de leche se rompió y la leche blanca se extendió sobre el cemento como una herida abierta. Las manzanas rojas rodaron por el suelo. Una llegó hasta mis pies y se detuvo allí, brillante y silenciosa. ¿Secuestro? ¿Qué están diciendo? Su voz temblaba, subiendo de tono hasta romper el aire. Sacudió la cabeza con fuerza. El moño perfectamente recogido empezaba a soltarse, dejando caer algunos mechones sueltos. «No, no es cierto. Es la hija de mi amiga. Ella viajó por trabajo y me pidió que la cuidara. Debe haber algún error». Me miró, con los ojos de un animal acorralado, llenos de miedo y súplica. «Mamá,
Diles la verdad. Diles que no hice nada malo. Solo la estaba cuidando por unos días. Mi amiga regresa pronto. Se me rompió el corazón. Una parte de mí gritaba que debía creerle, que debía levantarme y decirles que todo era un malentendido horrible. Pero la parte más fría y racional sabía que todo era una mentira desesperada. El oficial al mando negó con la cabeza. Su voz fue dura y tajante, sin dejarle un hilo de esperanza. La señora Rojas y su esposo denunciaron la desaparición de su hija, Elisa, hace 2 semanas. Ellos nunca viajaron por trabajo y, según los registros, ni siquiera la conocen. No hay forma de que le hayan pedido a usted que la cuidara. Toda esperanza, por mínima que fuera, se desmoronó dentro de mí. Me quedé inmóvil, sin poder pronunciar palabra. Solo pude mirar a mi nuera. Su rostro estaba pálido, los labios temblaban, pero ya no salía sonido alguno de ellos. En ese momento, el teléfono dentro de mi abrigo empezó a vibrar con fuerza. En el silencio absoluto de la habitación, el zumbido sonó ensordecedor. Temblando, lo saqué del bolsillo. En la pantalla aparecía el nombre Gerardo. Como si me aferrara a un salvavidas, respondí con voz temblorosa. «Mamá, perdón, la reunión se alargó más de lo esperado. Te llamé varias veces pero no me contestaste. ¿Querías decirme algo? ¿Todo bien en la casa nueva?» Su voz sonaba alegre, despreocupada, sin imaginar la tragedia que se desarrollaba en lo que él llamaba su nuevo hogar. Esa inocencia fue como una puñalada en el pecho. Respiré hondo, tragando el nudo en la garganta, intentando que mi voz no se rompiera. «Gerardo, vuelve a casa ahora mismo. Hay un problema muy serio». Hice una pausa, reuniendo toda la fuerza que me quedaba. «Amalia, la policía se la ha llevado». Del otro lado, solo hubo un silencio mortal, tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, escuché su voz, aturdida, llena de miedo e incredulidad. «¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Se la llevaron? ¿Por qué? Yo voy para allá. Mamá, por favor, mantén la calma». La llamada se cortó. Frente a mí, le colocaron las esposas a Amalia. El sonido del metal chocando fue tan duro y definitivo como una sentencia. Ya no se resistía, ya no gritaba. Solo se quedó allí, llorando en silencio, con las lágrimas resbalando por sus mejillas pálidas. Cuando los 2 agentes la subieron al coche patrulla, se giró a mirarme por última vez. En sus ojos no había rencor, solo un vacío total, una desesperación sin fondo, como si su mundo entero se hubiera derrumbado frente a mí. El coche arrancó, llevándose a mi nuera, su terrible secreto y todo lo que alguna vez creí verdadero, desapareciendo poco a poco en la oscuridad de la noche. 2 horas después, Gerardo y yo estábamos en la comisaría. El lugar era frío y desolado, carente de toda calidez humana. La luz blanca de los tubos fluorescentes caía sobre las paredes color marfil, haciendo que todo se viera aún más triste y sin vida. En el aire flotaba el olor a papeles viejos y desinfectante, una mezcla de orden y tragedia. Gerardo y yo nos sentamos en los duros asientos de plástico frente a la sala de interrogatorios, esperando en silencio. Había llegado corriendo tras mi llamada, aún con la corbata puesta. Su traje caro ahora estaba arrugado y fuera de lugar. Su rostro pálido por el shock y el miedo. No podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro por el pasillo estrecho, como un animal enjaulado, despeinándose una y otra vez el cabello que siempre llevaba perfectamente arreglado. Cada paso que daba resonaba con fuerza en el suelo de baldosas, cargado de toda su impotencia y desesperación. Pasó un buen rato hasta que, cuando la espera ya había drenado lo poco que quedaba de mis fuerzas, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió. El oficial al mando salió, nos miró y dijo: «La señora Vega ha aceptado declarar. Quiere la presencia de su familia. Pasen, por favor». Gerardo prácticamente se lanzó hacia el interior. Dentro, Amalia estaba sentada en una silla de metal, frente a una mujer policía de rostro amable. Ya no tenía las manos esposadas, pero se veía tan pequeña y frágil, perdida en aquella habitación amplia y vacía. Llevaba la misma ropa con la que había vuelto a casa, ese suéter color crema que ahora parecía fuera de lugar.
Gerardo corrió hacia su esposa, intentando tomarle la mano, pero otro policía lo detuvo con suavidad. Por favor, manténgase tranquilo. La mujer policía le habló a Amalia con voz suave, como si se dirigiera a una niña perdida. ¿Podría contarnos por qué la pequeña Elisa estaba en su casa? Amalia levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, pero ya no mostraban la desesperación enloquecida de antes. En su lugar había una calma extraña, un silencio aterrador, como la superficie quieta de un lago. No miró a la policía, me miró directamente a mí y con voz temblorosa pero clara, cada palabra se me clavó en el corazón. Esa niña es Gloria. La habitación entera se sumió en un silencio absoluto. Solo escuchaba un zumbido en mis oídos. Yo no secuestré a nadie, continuó, con una convicción absurda. Solo traje a mi hija de vuelta a casa. La vi sola en el parque. Estaba perdida. Seguramente tenía miedo porque yo no llegaba a recogerla. Esas palabras, tan ingenuas y tan locas, derrumbaron por completo el mundo de Gerardo. Mi hijo quedó paralizado. Luego inclinó la cabeza sobre la mesa, los hombros temblando en un llanto silencioso y desgarrador. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo me atravesara. Ella no estaba mintiendo. En su mundo, en su mente destrozada por el dolor, eso era la verdad. Amalia realmente se había perdido dentro de su propio sufrimiento. Después, una psicóloga fue invitada a hablar con nosotros en otra sala, mientras Amalia era llevada lejos. La mujer tenía unos ojos bondadosos y una voz cálida. Nos relató el testimonio de la pequeña Elisa, una vez que la niña se calmó en el hospital. Era la verdad desde la perspectiva de otra madre, la verdadera madre de la niña. Dijo: hace 2 semanas, mientras jugaba sola cerca del tobogán del parque, Elisa conoció a la señora Amalia. Ella se le acercó, sonrió y le ofreció una paleta de colores, diciéndole que la llevaría a comprar una muñeca muy bonita, más bonita que la que tenía en las manos. Elisa contó que, después de terminar la paleta, empezó a sentirse muy somnolienta. Cuando despertó, ya estaba en una habitación oscura y fría. La psicóloga continuó, con voz llena de compasión. Amalia le enseñó a llamarla mamá. Cuando Elisa lloraba pidiendo a sus padres, Amalia no la regañaba, solo la abrazaba, la acariciaba y le decía: tus papás están trabajando muy lejos, pero no te preocupes, desde ahora yo cuidaré de ti. La niña no podía salir del sótano, pero Elisa dijo que mamá Amalia nunca la golpeó ni le hizo daño. Al contrario, la bañaba, le peinaba el cabello, le leía cuentos y le cantaba canciones de cuna todas las noches. La forma en que la cuidaba era tan dulce, tan maternal, como si fuera su propia hija. Escuché aquello con la garganta hecha un nudo. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la tarde comenzaron a caer sin control. En mi mente apareció la imagen de Amalia cepillándole el cabello con paciencia a una niña desconocida, tarareando la misma canción de cuna que solía cantar para Gloria. Sentí una mezcla de enojo, compasión y tristeza por ambas niñas, una que se había ido para siempre y otra que estuvo a punto de perderse también en el mundo retorcido de mi nuera. Gerardo levantó la cabeza. Sus ojos rojos me miraron llenos de desesperación y culpa. Ya no lloraba. Su voz, ronca y quebrada, apenas salía. Fue culpa mía. Todo fue culpa mía, mamá. Me tomó la mano, estaba helada. Si tan solo la hubiera cuidado más. Si hubiera notado las señales raras de las que me hablaste. Si no me hubiera obsesionado tanto con el trabajo. Si no la hubiera dejado sola luchando contra su propio demonio día tras día. Nada de esto habría pasado. Cada palabra suya era como un cuchillo clavándose en mi pecho, porque yo también tuve la culpa. Pensé que unos meses de terapia serían suficientes, que una casa nueva podría borrar todo. Fuimos ingenuos, ciegos ante una herida demasiado grande, demasiado profunda. Y ahora, toda mi familia debía pagar el precio. El día del juicio amaneció tan gris como mi corazón. La sala era amplia, revestida de madera oscura, con un aire solemne y tan frío que sentía que hasta mi respiración se congelaba. Gerardo y yo nos sentamos en la primera fila, reservada para los familiares del acusado. Mi hijo estaba rígido, tenso como una cuerda a punto de romperse.
Sus ojos, hundidos y enrojecidos por tantas noches sin dormir, estaban fijos en la puerta por donde pronto entrarían con Amalia. Del otro lado del pasillo, en la zona destinada a la familia de la víctima, estaban los Rojas, los padres de la pequeña Elisa. No me atreví a mirarlos directamente, solo alcancé a ver de reojo cómo la madre se aferraba al brazo de su esposo, temblando cada vez que el fiscal mencionaba el nombre de Amalia Vega. Su dolor era una llama viva que incendiaba el aire, consumiendo también el último resto de valor que quedaba en mí. Yo era la madre de quien había causado ese sufrimiento. Sabía que esa culpa me acompañaría hasta el fin de mis días. La puerta lateral se abrió. Amalia entró escoltada. Mi corazón se detuvo. Ya no era la misma Amalia que conocí. Vestía el uniforme del penal, demasiado grande para su cuerpo frágil y demacrado. Su cabello negro, antes brillante y largo, ahora estaba cortado al ras, dejando ver una frente pálida y unas mejillas hundidas. No quedaba color en su rostro, y sus ojos, aquellos ojos claros que tanto me habían conmovido al conocerla, estaban vacíos, perdidos en algún punto del vacío. No nos miró. Para ella, nosotros ya no existíamos. El juicio comenzó. Escuché la voz firme del fiscal acusando, luego la del abogado defensor intentando explicar. Mostró todos los informes médicos, los diagnósticos psicológicos. Habló del trauma devastador tras la muerte de Gloria, de la depresión profunda que había consumido la mente de Amalia. Argumentó que sus actos no nacieron del mal, sino de una mente destruida, incapaz de distinguir entre la realidad y las alucinaciones que ella misma creó. Por eso no había dañado a Elisa, la había cuidado con el amor enfermo de una madre que había perdido a su hija. Apreté la mano de Gerardo, escuchando cada palabra, aferrándome a la esperanza de una pizca de compasión, de un milagro. Finalmente, el juez, un hombre mayor de rostro severo, comenzó a leer la sentencia. Su voz resonó por toda la sala, clara y sin una sola emoción. Después de considerar todas las circunstancias atenuantes desde el punto de vista psicológico y las agravantes por la gravedad del delito, el tribunal condena a la acusada Amalia Vega a 20 años de prisión por el delito de secuestro de menores. Al mismo tiempo, durante su tiempo en prisión, la acusada deberá someterse a tratamiento psiquiátrico obligatorio en un centro especializado hasta que haya un dictamen de estabilidad emitido por el Consejo Médico. El golpe seco del mazo resonó con frialdad sobre la mesa. Todo había terminado. 20 años, una sentencia definitiva. Gerardo se desplomó en el lugar, cubriéndose el rostro con las manos. Un sollozo ahogado, tan doloroso que partía el alma, brotó de su pecho. Cuando los dos policías escoltaban a Amalia y pasaban junto a nuestro banco, él se levantó de golpe y gritó, con la voz quebrada por las lágrimas: «Amalia, perdóname, perdóname, Amalia, no estuve contigo cuando más me necesitabas». Amalia, que hasta ese momento había caminado como una máquina sin alma, se detuvo por un segundo, solo un segundo. No volteó, pero vi sus hombros delgados temblar levemente. Asintió apenas, con un gesto casi imperceptible, y siguió caminando. Su pequeña y solitaria figura se perdió detrás de la pesada puerta de madera. Después del juicio, tuve que sostener a Gerardo, que estaba casi sin fuerzas, y llevarlo a sentarse en los escalones de piedra fría frente al tribunal. Se quedó allí, inmóvil como una estatua, con las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas hundidas. Lo dejé llorar, dejar salir todo el dolor y el arrepentimiento. Pasó un buen rato hasta que sus sollozos se calmaron. Entonces le pregunté en voz baja, la mía también ronca por el cansancio y la pena: «¿Por qué, Gerardo? ¿Por qué durante esas 2 semanas no supiste nada? ¿Dónde estabas?». Levantó la cabeza y me miró con culpa en los ojos. «Estaba de viaje, mamá. La empresa tenía un proyecto importante y me enviaron a supervisar una nueva sucursal. Solo regresé un día ese fin de semana, el mismo día que hablé con el señor Ernesto». Hizo una pausa antes de continuar, con la voz entrecortada. «Ese día, el señor Ernesto me mencionó la canción de cuna, pero yo solo me reí.
pensando que eran cosas de un viejo confundido. Amalia. Ella seguía cocinando para mí, seguía sonriendo, preguntándome por el trabajo. No parecía diferente, solo un poco más callada. Fui tan ingenuo al creer que todo estaba bien, que ella se estaba recuperando. Apretó las manos con fuerza. Solo estuve en casa ese día y luego me fui de nuevo. Ni siquiera bajé al sótano, mamá. Lo miré a los ojos, sintiendo cómo el dolor, la decepción y la rabia se mezclaban dentro de mí. Has sido demasiado indiferente, Gerardo. Demasiado. Tu esposa perdió a su único hijo, perdió la capacidad de ser madre, y tú la dejaste sola, luchando contra el demonio dentro de ella. El crimen que cometió es imperdonable, pero nuestra culpa, la tuya y la mía, es no haber visto su sufrimiento antes. También la empujamos, sin darnos cuenta, hacia esta tragedia. Cada palabra que salía de mi boca era como una cuchillada, no solo en su corazón, sino también en el mío. Gerardo no respondió, solo guardó silencio mientras las lágrimas volvían a caer. Luego tomó mi mano. Su mano estaba helada como el mármol. De ahora en adelante, no dejaré que te sientas sola como Amalia, te lo prometo. Meses después, las últimas hojas del otoño cayeron, dando paso a los primeros vientos fríos del invierno. Gerardo decidió vender la casa en las afueras, donde cada rincón y cada escalón estaban impregnados de recuerdos horribles. No quiso conservar nada que pudiera recordarle aquella pesadilla. Empacó unas pocas pertenencias y se mudó conmigo a la vieja casa familiar donde había crecido. Mi pequeña casa, después de tantos años de soledad, volvió a llenarse de calidez y de vida. Mi hijo había cambiado. La promesa que me hizo afuera de los escalones del tribunal aquel día no fue una promesa vacía. Rechazó todos los viajes de trabajo largos, aunque eso pudiera afectar su carrera. A las 5 en punto de la tarde, volvía a escuchar el sonido de las llaves en la puerta, y Gerardo entraba, con una sonrisa algo forzada pero sincera. Un día lo vi enredado en la cocina, usando mi delantal y sosteniendo mi viejo cuaderno de recetas. Estaba intentando preparar una sopa de pescado agria, el plato que Amalia solía amar. El resultado fue una sopa terriblemente salada, pero al ver su torpeza y la mirada llena de esfuerzo en sus ojos, sentí un nudo en la garganta. Empezamos a cenar juntos cada día, en la vieja mesa que mi esposo nos había dejado. Hablábamos de cosas sin importancia, su trabajo, mis vecinas, el clima. Por primera vez en muchos años, después de vivir en la soledad de una madre viuda, sentí que ya no estaba sola. Nosotros, madre e hijo, estábamos aprendiendo a sanar juntos. Un domingo, el raro sol del invierno se colaba por la ventana. Me levanté temprano, preparé una olla de sopa de pollo y horneé algunos pastelitos. Los empaqué con cuidado en una canasta de mimbre y le dije a Gerardo que quería visitar a Amalia. Él estaba leyendo el periódico, se detuvo al oírme. En sus ojos apareció una tristeza profunda. Asintió. «Cuídese, mamá, mándele mis saludos». Hizo una pausa y continuó con voz ronca. «Y dígale que lo siento, no tengo el valor de mirarla a la cara». El centro de rehabilitación estaba en una zona rural tranquila, lejos del ruido de la ciudad. Había un jardín grande, lleno de flores y árboles. Amalia se veía mucho mejor de lo que imaginaba. Su piel tenía algo más de color. Su cabello, que antes estaba corto, ahora le había crecido y lo llevaba recogido con una pinza. Nos sentamos en un banco bajo una enredadera de bugambilias moradas. Le di la canasta. Ella la abrió y al ver el recipiente de sopa de pollo todavía tibia, una sonrisa débil pero real apareció en sus labios resecos. El de mamá siempre es el más rico. Nos quedamos en silencio un buen rato, escuchando solo el murmullo del viento entre las hojas. No sabía por dónde empezar, y tal vez ella tampoco. De pronto habló con una voz tan suave y frágil que temí que se desvaneciera con el aire. «Mamá, últimamente ya no escucho el llanto de Gloria en mis sueños». Miraba al vacío, con unos ojos claros pero perdidos. Tal vez la niña ya me perdonó. Extendí la mano y tomé la suya, delgada y helada, apretándola con ternura. El amor de madre dentro de mí se encendió,
más fuerte que cualquier enojo o decepción. Gloria nunca estuvo enojada contigo, Amalia, le dije suavemente. Ella solo quiere que su mamá siga viviendo, que esté en paz. Quiere que te ames a ti misma, como tú la amaste a ella. Al oír eso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Una gota cayó sobre el dorso de su mano, luego otra y otra más. Ya no pudo contenerse. Apoyó la cabeza en mi hombro y lloró desconsoladamente, como una niña perdida que por fin encuentra a su madre. La abracé, acariciando su espalda temblorosa. Así nos quedamos, madre e hija, llorando juntas, lágrimas de dolor, de arrepentimiento y finalmente, de liberación. Esa tarde, de regreso a casa, le pedí al chofer que me llevara al cementerio de la ciudad. Coloqué un ramo de crisantemos blancos sobre la pequeña tumba de Gloria y encendí una vela. La llama titilaba, bailando en el viento de la tarde, cálida y viva. Me arrodillé junto a la fría lápida, acaricié el nombre grabado de mi nieta y susurré, como si ella estuviera ahí conmigo. Mi querida Gloria, tu mamá ha aprendido a perdonarse a sí misma, y tu papá también ha aprendido a cuidar de su familia, en lugar de perderse en el trabajo. Todo estará bien. Desde allá arriba, sigue cuidando de tu madre y de tu papá, por favor. La abuela siempre rezará por ti. La luz dorada del atardecer cubría todo el cementerio como miel, disipando el frío y la tristeza. Una brisa suave pasó, haciendo que las hojas de los árboles se movieran con un leve susurro, y entre ese sonido me pareció escuchar la risa clara de un niño. Por primera vez desde la tragedia, sentí una paz extraña en el corazón. De todo lo que he vivido, entendí que hay heridas que no se ven, pero son más profundas que cualquier cicatriz en la piel. La pérdida puede hacer que uno se pierda a sí mismo, y el dolor, si no se comparte, se convierte en un demonio que devora el alma. No pude salvar a mi nuera del abismo de su tragedia, pero aprendí a perdonar. No para olvidar, sino para liberarme a mí misma y a quienes amo. Porque al final, la justicia no solo está en el veredicto de un tribunal, sino en la forma en que enfrentamos la verdad, en cómo aceptamos, sanamos y seguimos adelante, aunque el corazón se haya roto alguna vez. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.